Listo, continuamos. Entonces, a ver, em, por ahí me decía alguien que siempre era bueno esos repasitos que hacía yo y entonces le tomamos importancia a lo que me decían. El día de hoy iniciamos con un video de cómo de verdad la estandarización es importante, ¿verdad? Para nuestros monitores y electros. Después ya comenzamos a ver, hicimos un breve repaso de qué era un electro normal, qué condiciones tenía que tener. Después de ahí pasamos a estudiar, ya comenzar a ver patologías que ya son bastante importantes para la evolución de nuestros usuarios, donde vimos las patologías de ritmo lento, como es el bloqueo AB, bloqueo atrioventricular, que lo que sucede es que el impulso eléctrico no nace de manera normal, donde debería ser, sino que nace en una parte diferente del sistema de conducción eléctrica. Y estudiamos el bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado, que se divide en dos tipos, no una va después de la otra, no tienen un ritmo, puede ser una diferente a otra, donde teníamos el bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 1 y el MOVIX 2. Para posterior ver el bloqueo AB de tercer grado o el bloqueo completo. Y con eso pudimos estudiar las enfermedades más comunes de ritmo lento, ¿verdad? Que prácticamente, si nos acordamos, la mayor parte donde se da el diagnóstico de estos bloqueos o estas enfermedades de ritmo lento es en el tamaño de la PQ, ¿ok? Y después estudiamos ritmos rápidos como la fibrilación auricular, donde nos dimos cuenta que lo que sucede es que las aurículas están temblando o fibrilando a una velocidad muy alta y el ventrículo trata de compensarlo. ¿Okay? Y en eso quedamos y vamos a continuar acá. Vamos a tener una clasificación de las FA, donde vamos a tener la FA paroxística, es aquella que aparece de manera aguda, resuelve sin necesidad de otras maneras, de otras medidas y vuelve al sinusal de manera espontánea. Tiene una duración de menos de 48 horas. Ese paciente que de pronto por un traumatismo en el pecho, no sé, lo más común en los hombres, que se dan un golpe en el pecho con un balón cuando van a jugar fútbol o les golpean el pecho en algún deporte, y lo que sucede es que entran en FA. Se ponen taquiarrítmicos, se encuentran ondas F en el electro, son de leve respuesta ventricular, no hay cambios hemodinámicos, el paciente se siente bien y en menos de 48 horas, nada más lo que hacemos es vigilarlo, porque no hay cambios hemodinámicos ni cambios en el estado de conciencia, y a las 48 horas el paciente vuelve a sinusal sin hacerle nada. Tenemos la FA persistente, lleva más de 48 horas, requiere ya sea de una cardioversión farmacológica y otra eléctrica, y aquí vamos a hacer un pequeño alto para que de pronto hablemos un poco de la diferencia entre desfibrilación y cardioversión. Son dos cosas totalmente diferentes y se utilizan en momentos diferentes. La desfibrilación temprana es lo que se utiliza cuando el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Se utilizan voltajes muy altos de electricidad al corazón a través de planchas lo más pronto posible. En cuanto nosotros detectamos que el paciente está en paro y que el paro cardíaco es de un ritmo desfibrilable, que los ritmos de paro los vamos a estudiar más adelante, es colocar las planchas y dar el impulso eléctrico lo más pronto posible, ya sea a través de un desfibrilador o de un DEA, que es un desfibrilador eléctrico automático. La cardioversión
es algo totalmente diferente, porque la cardioversión lo que hacemos es colocar ya sea las planchas o los parches en el paciente y que el monitor busque el momento exacto después de una despolarización de los ventrículos, dar un impulso eléctrico en ese momento preciso para que la aurícula se despolarice y reiniciarla y que vuelva al sinusal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la desfibrilación eléctrica es hágalo ya, lo más pronto posible. Y la cardioversión es en el momento idóneo y necesario brindar el impulso eléctrico. Eso es una cardioversión eléctrica. Pero tenemos cardioversión farmacológica, porque la cardioversión eléctrica número 1, y muy importante, y así lo dicen las guías, aunque hay lugares que no lo hacen así, primero hay que sedar al paciente para después darle una cardioversión eléctrica. Hay lugares donde nos han comentado que hacen cardioversión eléctrica con el paciente despierto. Y si usted siente horrible cuando por equivocación tocó con las manos mojadas un cable que lo más que tiene son 100 voltios en la casa, ahora imagínese que le pongan electricidad en 150 o 200 joules directo al pecho. Se siente aún peor. Entonces, la cardioversión eléctrica es solamente cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. Es un paciente que está hipotenso, que tiene alteración del estado de conciencia, que hay claros signos de disfunción orgánica, que usted le hace gases arteriales y el paciente está acidótico, con lactato alto. Es un paciente que hay que hacer la cardioversión eléctrica lo más pronto posible. ¿Ok? Pero ese paciente hay que sedarlo, no se hace despierto porque duele. Pero si el paciente está hemodinámicamente estable para no tener lo que introducir a una sedación con todos los riesgos que tiene una sedación, además de que ya tiene problemas de corazón, se hace una cardioversión farmacológica. Lo que se utiliza más comúnmente es la amiodarona. ¿Cómo se utiliza la amiodarona? La amiodarona se utiliza con una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. ¿Ok? La dosis de carga más común son 300 miligramos de manera inmediata. Esto es para que los receptores de amiodarona se carguen de manera rápida y comiencen a hacer su acción. La amiodarona se diluye cuando es la dosis de carga en solución salina, suero fisiológico o cloruro de sodio. Todas son lo mismo, pero son diferentes maneras como se les llama. Cloruro de sodio al 0.9%, solución fisiológica o solución salina. ¿Ok? En 100 mililitros y se pasa lo más pronto posible. 300 miligramos. La dosis de mantenimiento va a ser una dosis de 24 horas, la cual tiene que ser protegida de la luz porque la amiodarona es fotosensible, o sea que la presencia de los rayos ultravioleta o la luz, inclusive de noche hay presencia de luz ultravioleta y hay muchos bombillos que emiten luz ultravioleta, tiene que estar cubierto para que no se desvitalice la amiodarona. Además, cuando es una dosis de mantenimiento, la amiodarona tiende a oxidarse en presencia de cloruro y del cloruro de sodio del suero. Entonces, por eso utilizamos soluciones en base glucosada al 5% de 250 mililitros para que dure las 24 horas. Podemos utilizar 900 miligramos, 1200 miligramos y hasta 1500 miligramos en esas 24 horas. Para realizar una cardioversión farmacológica utilizamos amiodarona, 300 miligramos STAT como dosis de carga, 1200 miligramos, 900, 1200 y hasta 1500 miligramos. ¿Ok? Eso se utiliza en
FA persistente. En la FA que tiene una duración de más de 48 horas que nos invita a realizar una cardioversión porque el paciente ya tiene una FA de alta respuesta ventricular. ¿Ok? Tenemos la FA permanente o crónica. Esta es indistinto de cuánto tiempo dure y por más que usted le haga cardioversión eléctrica, le haga cardioversión farmacológica, el paciente no va a regresar a sinusal. Son pacientes que ya el daño en el sistema eléctrico es común para ellos y ellos van a vivir con esta patología. Lo que se hace en estos pacientes es brindarle medicamentos que vayan a disminuir la frecuencia cardíaca cuando tienen FA de alta respuesta ventricular. Por ejemplo, beta bloqueadores, como atenolol, carvedilol y todos estos medicamentos, ¿ok? Que por su efecto beta adrenérgico lo que hacen es la disminución de la conducción parasimpática del corazón y hacen una reducción de la frecuencia cardíaca. Pero son pacientes que ya viven con esta FA. Ya no hay, por más cardioversión eléctrica, por más cardioversión farmacológica, este paciente no regresa a sinusal. Y así es como se dividen las FA. Tenemos otro, que es el flúter auricular. ¿Cuál va a ser la diferencia entre flúter y fibrilación auricular? Que la fibrilación auricular dijimos que es un ritmo rápido, pero es desorganizado, por eso es arrítmico. Va a ir a un ritmo, pasa a otro ritmo, va a un ritmo, pasa a otro ritmo, y así constantemente, ¿ok? El flúter auricular, lo que sucede es que es un ritmo rápido, pero organizado. O sea, es un ritmo que va muy rápido, por arriba de 100, pero se mantiene en eso constante. No es como la fibrilación auricular que de 100 pasó a 120, 120 pasó a 180, bajó a 100, volvió a subir a 130. El flúter no. El flúter pasa en 120 constante. Y ahorita vamos a ver cómo es la morfología de un electro o de una monitorización cuando estamos en presencia de un flúter. Pero las causas, ok, alcoholismo, tirotoxicosis, pericarditis y todas las de la FA son las causas de un flúter. Esto es un flúter auricular. Ok, vemos que es un electro que está en D2, que está estandarizado, o sea, la velocidad y la cantidad de electricidad que estamos viendo es real y es lo que queremos ver. Vemos que tenemos QRS, tenemos un QRS acá, QRS acá, QRS acá, y son constantes. Vemos que tienen una constancia, pero que va muy rápido. ¿Qué es lo que cambia? Estas ondas que vemos acá. Estas ondas que vemos acá en su pantalla son también ondas F, pero ya no son como las ondas F de la fibrilación auricular, sino que la literatura nos dice que lo que vamos a ver son dientes en serrucho, como ver los dientes de un serrucho, o un estudiante me decía que son olas, que se ven como olas estas ondas. En lugar de ver onda P, lo que vamos a ver es un ritmo rápido, organizado, sin presencia de ondas P, y lo que vamos a ver son estas ondas de serrucho, porque si lo vemos tienen como esta forma. Hay que tener un poco de imaginación, pero son los dientes de un serrucho. ¿Ok? Eso es lo que tiene esta patología del flúter auricular. ¿Qué es uno de los grandes problemas del flúter? Que el flúter no causa ninguna sintomatología. Nuestro paciente no se va a sentir mal, no va a sentir palpitaciones porque ya ellos padecen de esto, y nuestro usuario nunca nos va a decir que está teniendo algún tipo de problema. Tampoco afecta la hemodinamia del paciente, tampoco afecta la hemodinamia del paciente,
Y en cualquier momento, este ritmo rápido puede llevarnos al paciente a que entre en un paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Ahí tenemos las ondas de Flutter, ondas F. ¿Ok? Entonces, si hacemos una comparación del ritmo rápido que estudiamos con este otro ritmo rápido, es que uno es organizado y el otro es desorganizado. La fibrilación auricular tiene ondas F, es un completo desorden porque las aurículas están temblando. Y el flúter, lo que pasa es que el temblor de las ondas de flúter son organizadas y tienen la forma de dientes de serrucho. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a estudiar patologías isquémicas. Patologías isquémicas como el infarto agudo del miocardio, IAM. ¿Ok? El IAM o el infarto agudo al miocardio, cualquier parte de nuestro cuerpo a la cual le llegue sangre se puede infartar. Si en este momento un trombo se viene a mi vena radial, a mi arteria radial, la obstruye y mi dedo pulgar se pone negro, para acá, se pone negro, voy a sufrir un infarto de primer falange. Cualquier parte de nuestro cuerpo se puede infartar. ¿Qué es lo que sucede? Que los tejidos de mi dedo tienen una mayor capacidad para tolerar la isquemia. De hecho, cuando hacemos cirugías, lo que aplicamos es isquemia. Aplicamos torniquetes, aplicamos medidas para que la sangre sea menor, para que la hemorragia a la hora de abrir los tejidos sea menor y que nuestro paciente no tenga cambios por la hipovolemia, y aplicamos isquemia. Inmediatamente recupere el flujo, nuestro dedo podrá tener algunas partes del organismo, tal vez la parte más superficial de la piel, donde va a haber cambios de los queratocitos, pero va a regresar la función del dedo. El cerebro y el corazón son totalmente diferentes. Ellos sí, ante la presencia de cualquier isquemia, inmediatamente hay necrosis, hay muerte de ese tejido y no se recupera. Como les digo, cuando yo quito la isquemia o recupero la función de la arteria radial, mi dedo vuelve a funcionar. El miocardio no, donde ya hubo isquemia, esa parte del corazón no se recupera y lo que queda es una cicatriz. Entonces, con esto nos damos cuenta que la palabra infarto agudo al miocardio es que dejó de llegar sangre de manera súbita a una parte del miocardio, de ese músculo especializado que estudiamos el día de ayer. Vamos a tener dos tipos. Vamos a tener con elevación de la ST y sin elevación de la ST. ¿Cuántas veces hemos escuchado el paciente tiene un síndrome coronario con elevación de la ST, tiene un síndrome coronario sin elevación de la ST y no tenemos la menor idea de qué es lo que está significando y no sabemos si tengo que correr o no tengo que correr? Y aquí vamos a ver si tengo o no tengo que correr. Cuando tenemos una elevación del segmento ST, quiere decir que la obstrucción es en el momento. Si logramos ver un electro con una elevación del segmento ST, es porque la obstrucción de esa arteria coronaria está dándose en ese preciso momento. O sea, hay que correr. Cuando tenemos un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, tenemos una oclusión que es incompleta o bien existe flujo distal por circulación colateral. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Vamos otra vez a dibujar nuestro corazón, pero esta vez vamos a dibujarle la aorta, que tenemos una coronaria derecha, una circunfleja y una descendente anterior izquierda. ¿Ok? Esta es la aorta. A de aorta. Y esas son las coronarias.
que después ellas pues acá se ramifican en venas más pequeñas, pero eso es secundario, whatever, como dirían por ahí. ¿Ok? Lo que sucede es que cuando vemos un segmento, un síndrome coronario sin ST, hubo una obstrucción acá. Dejó de llegar sangre de acá a acá. Pero de manera colateral, esto comienza a enviar más sangre para acá para irrigar esta parte de acá. Entonces, no hay tanta muerte de tejido porque esta arteria comenzó a hacer una función colateral y comenzó a enviar más sangre. O bien, las personas que por algún cambio, en vez de tener una coronaria derecha, nada más tienen una descendente derecha. Entonces, se da la obstrucción acá, pero comienza a mandar flujo por esta coronaria que tiene de más. Y sí muere un pedazo de corazón, pero no tanto porque si no hubiera muerto todo eso. Eso es lo que pasa en el segmento ST, en cuando no hay elevación de la ST. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener toda la clínica, porque la clínica es importantísima. Tenemos un paciente que nos va a referir dolor precordial. No nos vamos a olvidar de que el dolor precordial solamente es dolor punzante que irradia el brazo, porque hay pacientes que nos refieren que se han infartado, que tienen un dolor mandibular, que tienen un dolor abdominal, como que tuvieran muchas ganas de defecar. Hay pacientes que no nos refieren dolor punzante en el pecho, sino que nos dicen que sienten una presión como si tuvieran sentado un elefante, así me han dicho los pacientes en sala de urgencia, pacientes que nos dicen que sienten que tienen un elefante sentado en el pecho. Eso es lo que lo dicen, de la presión que sienten. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos hace referencia esto? De que tenemos que tener la clínica. Tenemos la clínica de un infarto, paciente con dolor precordial, punzante, opresivo, que irradia a brazo izquierdo, que puede irradiar a mandíbula, puede irradiar a abdomen, sensación de que tienen ganas de defecar, malestar general, criodiaforesis. Recordemos que criodiaforesis es sudoración fría, o sea, estoy frío y aún así estoy sudando. Y vamos a tener el electro que nos va a mostrar si tiene elevación o no tiene elevación de la ST. ¿Cómo se vería un electro con elevación de la ST? Veríamos un P, Q, R, S y veríamos una ST muy alta. Inclusive esta ST podría ser del mismo tamaño del QRS. ¿Ok? Y acá tenemos este electro totalmente real. Un electro que está estandarizado, un electro que está estandarizado. Y acá me encantaría ver si hay alguno o alguna que se atreva a decirme, les voy a decir que hay un infarto ahí, que me diga dónde está el infarto. Puede ponerlo en el chat, no es necesario que abra la cámara ni que abra el micrófono, solamente que me ponga en el chat dónde está el infarto. Vamos, yo sé que pueden. Voy a abrir el chat para ver quién va a ser la persona que me ponga dónde está el infarto. Nadie se atreve a decir dónde está el infarto.
A ver, hay 30 personas conectadas. ¿Dónde está el infarto en ese electro? Nada más póngalo ahí en el chat o mándemelo por el chat privado. Usted le puede, ajá, cara anterior. ¿En qué derivaciones puede ver la cara anterior? Dice que de V3 a V6. Pero acá les tengo también esta imagen. ¿Se acuerdan de esta imagen? Dice que cara anterior, V3 y V4. Solamente V3 y V4 es cara anterior. Le estaríamos diciendo que según tiene toda la razón, V3 hay una gran elevación del segmento ST y V4 también. Y tiene razón, en V5 también hay elevación de la ST. V6 hay una discreta elevación, no tan amplia, pero le agradezco, Paola Carrizales, y qué buen ojo, tiene toda la razón. El infarto en realidad está de V2 a V5. Si nos vamos a ver de V2 a V5, quiere decir que el infarto está en V2 a V5. Quiere decir que todo lo que está infartado es esta área de acá. ¿Ok? Si nos damos cuenta, lo que nos está diciendo Paola, de que el infarto está en toda esta área de acá, podemos de una vez, con lo que hemos aprendido hasta hoy, decir exactamente septalateral. Ajá. Pero también hay parte de la parte anterior que está infartada, ¿la ves acá? ¿Ok? Lo que quiere decir en este momento es que el infarto se da porque hay una obstrucción de la arteria descendente anterior izquierda. Con solo ver este electro, ya el médico de hemodinamia, el hemodinamista, va a saber dónde entrar. Va a saber dónde entrar y dónde buscar la obstrucción a que si no existiera un electro y no pudiéramos leer dónde es que está la obstrucción de ese infarto que vimos acá. ¿Ok? Claramente podemos ver que hay una gran elevación de la ST en V2, V3, V4 y V5. Muchísimas gracias a las dos personas que respondieron. Es muy valioso ver que están poniendo atención y que se dan cuenta de dónde estaba el infarto. ¿Ok? Vamos a tener algo muy importante porque es la clasificación de Braunwald. La clasificación de Braunwald es una que nos facilita la asignación de pacientes por su riesgo. Esta nos da la gravedad y los síntomas para saber qué tratamiento darle al paciente. Y aquí tenemos el Braunwald. ¿Ok? ¿Por qué les enseño el Braunwald? Porque después les voy a enseñar un algoritmo para saber cómo ubicar al paciente si es o no es de alto riesgo para que esté sufriendo un infarto agudo al miocardio. ¿Ok? Y dice que la clasificación de Braunwald, lo que vamos a clasificarlo es en 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 1C, 2C y 3C. ¿Ok? Vamos a ver. Angina. Angina es el dolor. ¿Ok? Si la angina es severa, de inicio reciente y que no sea en reposo, vamos a tener las siguientes clases. En presencia de situación que aumenta la isquemia secundaria miocardio, en ausencia de tales condiciones, dentro de 2 semanas luego el infarto.
Si yo tengo un paciente que tiene dolor agudo, pero hace 2 semanas tuvo un infarto, es esperable que tenga dolor precordial. Por eso es que le da una clasificación 1C. Pero si yo tengo un dolor torácico, anginoso, tipo opresivo, punzante en el pecho, que no tiene que tiene presencias de situaciones que pueden causar isquemia, le voy a poner un 1A. De ahí está la gran diferencia entre uno y otro. Angina en reposo en el último mes, pero no en las 48 horas. Angina en reposo en las últimas 48 horas. Si yo tengo un paciente, por curioso que parezca, un paciente que ha tenido dolor torácico en el último mes, hay que ponerle más atención que al paciente que ha tenido dolor en las últimas 48 horas. Parece que está mal hecho esta clasificación, pero en realidad es así. Porque un paciente que ha tenido dolor en las últimas 48 horas puede ser que esté muy estresado y que tenga una contractura de los músculos intercostales y que eso sea el dolor. Pero un paciente que lleva un mes con un dolor ahí molesto, constante en el pecho, es un paciente que hay que prestarle atención porque posiblemente ese dolor, si fuera una contractura, si fuera un golpe, no sé, que fuera una infección de tejidos blandos por una espinilla o un barro en el pecho, ya en un mes debería haber resuelto. No debería por qué llevar más de un mes con ese dolor. Por eso es que se le presta más atención en la clasificación de Brandwall al paciente que tiene un dolor por más de un mes. ¿Ok? Acá está el algoritmo que yo les decía. En este algoritmo lo que nos dice es cómo debemos dar tratamiento a los pacientes con síndrome coronario agudo. Disculpen. Ay. Dice que el paciente ingresa al servicio de emergencias. El algoritmo empieza acá. Se valoran factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Número 1, obesidad. Número 2, fumado. Número 3, alcoholismo. Lo siento por las damas presentes, pero ser mujer utilizando cualquier método anticonceptivo hormonal es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Cualquier que sea hormonal, ¿verdad? No quiero decir que todos los métodos anticonceptivos causan ese riesgo. Y mujeres que hayan tenido un parto en las últimas 2 semanas también tienen factores de riesgo cardiovascular. Obesidad, fumado, alcoholismo, mujeres y alguna enfermedad trombótica, ¿verdad? Púrpura trombocitopénico, una trombofilia y demás, cualquiera de esas enfermedades. Clasificación clínica por Brandwall, por eso les expliqué lo que era Brandwall de manera rápida. Se le hace electrocardiograma y enzimas cardíacas. Enzimas cardíacas, estamos hablando de la troponina. No vamos a ahondar en este momento en la troponina porque vamos a tener un apartado especial ahorita para explicar la troponina, porque es muy curioso el tema de la troponina. Esa es la primera valoración. Si el paciente tiene cambios en el segmento ST, elevación enzimática, y es un grupo de riesgo, hay que darle tratamiento y valorar si está haciendo isquemia. Si está haciendo isquemia, vamos a llevarlo a angiografía coronaria para revascularizar. ¿Qué es una angiografía coronaria? Introducir un catéter con medio de contraste para ver la circulación del sistema, el sistema de circulación menor del corazón y de ahí ver si se puede abrir a través de un stent o ahorita se están utilizando unas terapias de sonido, ondas de sonido, para tratar de romper el coágulo que está ahí. Entonces, tenemos un paciente con elevación de la AST y elevación enzimática y está en grupo de riesgo, hacemos esto. ¿Ok?
Tenemos un paciente que tiene cambios del ST, pero no tiene elevación enzimática. Le vamos a dar tratamiento. Puede ser nitroglicerina sublingual, puede ser algún antihipertensivo que el paciente llegó hipertenso. Vamos a valorar la isquemia. ¿Ok? Valorar la isquemia nos dice si tenemos que llevarlo o no tenemos que llevarlo a angiografía. Si tenemos que llevarlo a angiografía es para la revascularización. Tenemos un paciente con elevación de la ST, no elevó enzimas, no responde al tratamiento médico. De una vez hay que llevarlo a angiografía. Un paciente que usted le da una nitroglicerina y no responde al dolor, es un paciente que hay que correr. Tenemos el último caso. Es un paciente que no tiene cambios de la ST, no tiene elevación enzimática, se deja en observación, es un grupo de bajo riesgo. Lo podemos mandar a la consulta externa o a verse de manera ambulatoria el dolor precordial porque estamos prácticamente seguros de que este paciente no está sufriendo un infarto. Este algoritmo le dice a usted cómo prevenir que su paciente se vaya a complicar o no. Vean que si tiene cambios de la ST y elevación enzimática y está en el grupo de riesgo, de una vez valorar la isquemia y llevar a angiografía. Pero si no es así, se le puede tratar de manera con tratamiento médico, cualquiera de los dos, y ver si responde y no responde para llevarlo a revascularizar. ¿Qué es la situación? Que no en todos los hospitales, no en todas las unidades de cuidado intensivo se tiene un acceso rápido a revascularización por angiografía coronaria. Entonces, por eso es que se hace de esta manera. ¿Ok? Esto es el algoritmo de tratamiento de los síndromes coronarios. Y es muy importante la clasificación de Braunwald. Es una clasificación muy simple, por eso se las hablé muy por encima, no tiene su gran complejidad, la verdad. ¿Ok? Ahora, vamos a tener los famosos ritmos de paro. Ya hablamos de las enfermedades de ritmo lento, hablamos de las enfermedades de ritmo rápido, de ritmo lento, hablamos del bloqueo AB y de ritmo rápido, lo que hicimos fue hablar de la fibrilación auricular y hablamos del flúter atrial. Después hablamos de las enfermedades isquémicas, el síndrome coronario con y sin elevación del segmento ST. Y ahora vamos a hablar de las enfermedades del corazón cuando se detiene. Vamos a tener ritmos de paro. Vamos a tener 4 ritmos de paro. Y acá los vemos. Los ritmos de paro van a tener una particularidad y por favor, tengámoslo muy claro y si ya a alguien le ha pasado que no le vuelva a suceder. ¿Cuál es la principal característica para que un paciente esté en paro cardiorrespiratorio? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que es la principal característica para decir que un paciente está en paro cardiorrespiratorio? Claramente, el paciente no responde. Un paciente en paro no responde, no se mueve, no habla, no respira, no se queja, no pelea, no trata de levantarse. Es la principal característica de un paciente en paro. Cuando nosotros vemos el curso de BLS, que es el Basic Life Support o el RCP básico, es lo primero que vemos. Vemos un video de un paciente que no está en paro y le están dando maniobras. El paciente en paro no se mueve, no responde, no pelea. ¿Ok? Eso tengámoslo súper claro porque aunque parezca paradójico o antisonante, en realidad es así. Hay gente que ha dicho que un paciente está en paro y el paciente está hablando. No vamos a contar historias, pero es una realidad. El paciente no responde. Ese paciente que no responde va a tener la siguiente, esa es la principal, pero va a tener 2 más. La siguiente no tiene pulso, no va a tener pulso. Y después de no tener pulso, no va a respirar.
un paciente en paro no tiene pulso y no respira. ¿Ok? Entonces, no responde, no tiene pulso y no respira. Y le vamos a poner el monitor o a hacer un electro y nos vamos a topar alguno de estos 4 ritmos. Este primer ritmo creo que es muy fácil de saberlo, es asistolia. Hay una ausencia completa de movimiento de aurículas y ventrículos, no hay conducción eléctrica del corazón, por la cual no hay contracción de las cámaras del corazón, no hay pulso. Después vamos a tener esta siguiente. En esta siguiente sí vamos a tener mucho cuidado porque esta sí tiende en ocasiones a confundir a la gente. Esta se llama ASP, que es actividad eléctrica sin pulso. ¿Ok? Actividad eléctrica sin pulso. Vamos a poner el monitor. Vamos a vamos a poner el monitor y vamos a ver que hay cierta actividad eléctrica, pero no va a tener todos los requisitos. No va a tener onda P, no va a haber onda ST, y lo principal, el paciente no responde, el paciente no tiene pulso y no respira, ¿ok? Eso es lo que va a tener nuestro paciente. No respira, no tiene pulso y no responde. Pero va a estar en paro. Esto es que todavía queda cierta cantidad de sodio y de calcio en el cuerpo que está tratando de causar electricidad, pero no es la suficiente electricidad para poder hacer una contracción como tal. ¿Ok? Vamos a tener el siguiente ritmo de paro, que es este de acá. Se llama fibrilación ventricular. Ojo, no es fibrilación auricular, esta es fibrilación ventricular. ¿Qué particularidad tiene la fibrilación ventricular? Si dijimos que la fibrilación auricular era que las aurículas estaban temblando, en este caso lo que está temblando es el ventrículo. El ventrículo es el que está temblando y por eso no hay pulso, no hay contracción ventricular, sino que están temblando. ¿Ok? Paciente no va a tener ritmo, no va a tener pulso como tal, y no va a responder porque no hay una contracción ventricular para que haya pulso, sino que están temblando. El paciente va a estar en paro. Y tenemos la taquicardia supraventricular. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos viendo ahí es que las aurículas no se están moviendo y los ventrículos están tratando de hacer compresiones rápidas para tratar de enviar la sangre al cuerpo, pero a la aurícula no moverse, la sangre no sale de la aorta. Entonces no hay pulso. Si nos damos cuenta, les pinté 2 en blanco y 2 en rojo, porque va a tener un diferente abordaje una de otra. Las que son en blanco, el abordaje va a ser RCP, reanimación cardiopulmonar, o sea, brindar compresiones torácicas y ventilaciones externas. Las que son en rojo, lo que hay que hacer es una desfibrilación eléctrica, brindarle electricidad lo más pronto posible al corazón. Y ya explicamos la diferencia entre fibrilación auricular, entre desfibrilación eléctrica y cardioversión. En este caso es una desfibrilación. Vamos a darle electricidad tan pronto sea posible y tan pronto nos demos cuenta de que es un ritmo de paro que requiere electricidad. ¿Ok?